Un gusto saludarte, Miguel, tanto tiempo, ¿cómo estás? Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer escribiste una interesante columna sobre el tema en el portal de noticias que dirigís, Aristegui Noticias. Sí. Bueno, no, en realidad Aristegui Noticias no lo dirijo, soy corresponsal de Aristegui Noticias. Bueno. Aristegui Noticias es un portal gigantesco. Ajá. Yo te diría que es el más importante de México, no sé cuánto tiene, 12, 13 millones de seguidores, que sí. Es el más importante que Carmen, además está en CNN, en fin. Ajá. O sea, ella, y además tiene programa de radio, o sea que ella es una figura estelar en México. Mira. Estelar por lo perseguida, además, ¿no? Sí. Porque como ha denunciado la corrupción en serio, ha denunciado todo lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, el presidente de México, etcétera, hay mucha confianza de la gente en ella. Y bueno, eso, tienen millones de seguidores. Bueno, pero digo, es muy interesante, Miguel, tu mirada, porque bueno, pone esto, ¿no?, que tanto se está debatiendo y discutiendo aquí también en la Argentina. Un expresidente, un líder de las características de Lula, condenado prácticamente sin pruebas, ¿no? Porque dice, tengo la convicción, dice el juez Moro, ¿no? Pero vaya preso. Y es un clarísimo caso de proscripción política, ¿no? Mira, hay una cosa concreta, efectivamente, hay un reconocimiento expreso por parte de Moro de que no tiene la prueba, y lo que tiene es la confesión del personaje de Odebrecht y demás, de CAS, de la otra empresa de obras públicas, que dice ¿cómo se llama?, que lo sobornó a Lula, pero no da ninguna prueba. Y además, ¿por qué lo hace el que dice eso? Y lo hace para que le reduzcan la pena a él. El tipo tiene en ese momento, tenía una pena de 8 años y se la bajan a 5. Justamente va a estar en el mismo penal que está Lula, pero separado. Claro, mira vos. Supongo que Lula debe estar muy enojado con él. Entonces, además, hay toda una historia con este departamento. El departamento de la gente no sabe que fue finalmente vendido para saldar una deuda y se fue prácticamente puesto en suerte de remate. No hay ningún documento, porque encontraron uno teóricamente en un allanamiento a Lula, a la casa de Lula, y no es un documento que no tiene firma. Claro. Entonces, quiere decir, estamos hablando, pero además, estamos hablando de un departamento de 80 metros cuadrados. No quiere decir, uno puede hacer corrupción con 80 metros cuadrados o con 4.000 metros cuadrados. No estoy señalando que la corrupción deba, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de algo realmente que han desvelado deliberadamente, si uno considera todas las acusaciones que hay contra Temer, ¿no es cierto? Las de Lula son verdaderamente infantiles. Entonces, creo que acá hay algo mucho más y que tiene un carácter político. Acá hay una avanzada de la derecha sin precedentes, porque si no habría hablado el general Schroeder, Frege, no sé cuánto, que amenazó con golpe de Estado. O sea, el tipo dijo, si no va preso hay golpe. Ahora, para eso es un golpe. Claro, totalmente. Y yo te digo, y en Brasil, Gustavo, ¿no? Si no me sacas en el programa, yo te meto un tiro. Yo te estoy extorsionando, ¿viste? Quiero decir, la extorsión existe. Totalmente. ¿No? Eso digo, lo más duro ha sido y lo más grave totalmente. Sí, pero además acompañado después del asesinato de esta muchacha Mariana, ¿viste? O sea, la concejal y de uno de los testigos y ayudantes de ella inmediatamente después de una manera mafiosa, como para, digamos, cortar cualquier evidencia en ese sentido. Es decir, no es que esté vinculado directamente a lo de Lula, pero sí está vinculado en un mainstream, digamos, en una corriente de hechos, se vinculan evidentemente ambos episodios. No puedo menos que vincularlos. Eso es una derecha salvaje, tipo Argentina 55, digamos. Sí, de persecución sin pruebas y con tal de borrar, bueno, como están intentando hacer también en la República Argentina, digo, son procesos muy similares. Así es.
Ahora, lo llamativo es que... hay una antijuricidad total de estos señores que reclaman la pureza jurídica, ¿no es cierto? Y que se la han hecho tragar a la gente a través de un sistema propagandístico infernal. Claro. Sí. Digo, también lo que realmente a uno le pone muy intranquilo, Miguel, aparte de este sistema del relato cotidiano, es la poca reacción de las dirigencias, ¿no?, política. Por ejemplo, el Mercosur pasó desapercibido, esta amenaza de los militares en Brasil. Digo, en otro momento hubiera sido realmente tema de reunión o de convocatoria urgente. Esto ameritaba una reunión urgente del Mercosur. Absolutamente, ameritaba una reunión urgente del Mercosur para rechazar el planteo militar. ¿Cómo pues? Eso es permitir a los militares que vuelvan a opinar en política y determinar qué pasa, pero además hacerlo con un país que tiene el tamaño de Brasil, que tiene, no sé, 10 veces nuestro Producto Bruto, que es una de las 8 potencias económicas del mundo, es decir, y que inevitablemente va a arrastrar a todos los otros países del Mercosur, incluida Argentina, a la política que Brasil tenga. Claro. Eso es lo que la gente no se detiene a pensar. Perdón, si yo estoy asociado con un gigante, ¿viste? El gigante me va a arrastrar, me va a llevar en su política, es así, inexorablemente. Entonces, bueno, si el gigante permite que un alto mando, pues un alto mando en actividad el tipo, totalmente, es decir, un general diga lo que dijo, es decir, si no va preso, dijo, si no va preso Lula y golpe, que después la gente que lo traslada, diga, ¿por qué en el diálogo entre el controlador de la Fuerza Aérea y el piloto de la Policía Federal que lo trasladaba, ese diálogo espantoso, diciendo, ¿y por qué no tirás esa porquería que tenés ahí adentro, refiriéndose al expresidente de la Nación? Esto, en primer lugar, es una ofensa a millones de personas que siguen a Lula. Obvio. Además de ser una ofensa gravísima a millones de personas que siguen a Lula, realmente es algo que retrotrae inmediatamente a qué imagen. Ahora del 64, en el 1964, hay que recordarlo. Al margen, América Latina tenía dictaduras sueltas por ahí, digamos, ¿no? Y de carácter personal, tipo el otoño del patriarca de García Márquez, ¿no? Pero a partir del 64 vienen esas completas, absolutas, en que las Fuerzas Armadas ocupan la totalidad del poder, y no es un dictador, digamos, por decir así, sino que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Las que toman el poder. Este modelo pentagonista, basado en la doctrina de seguridad nacional, fuertemente vinculado a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, la primera dictadura, el primer golpe de esas características se da en Brasil. Claro. Totalmente. O sea, Brasil marca la pauta para todos los que vienen de detrás, viene todo, Bolivia, por supuesto Chile, el golpe contra Allende, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, vos fíjate también cómo algunas cuestiones se muestran, ¿no? Y otras cuestiones se tapan, porque también acá tenés todo el escándalo de Odebrecht, que acá en la Argentina prometían investigar, cuando apareció el apellido Calcaterra se lo guardaron, ¿no? Por supuesto. Don Ángelo, claro, querido, un saludo, permitime un saludo a Don Ángelo. Sí, es increíble. Viste que ahora somos amantes de los españoles también. Y ahora somos, eso, lo de los amantes, ¿no? Bueno, digo. Claro, yo puse en mi sitio ayer que nos habíamos olvidado que esos amantes nos hicieron varios hijos machos. Digamos, Telefónica, Repsol, Aerolínea, cuando con Iberia la fundieron, la desguazaron. Fue un amor desdichado. Nosotros nos quedamos con varios hijitos guachos, ¿viste? Sí, totalmente. No, es terrible. Sí, la confesión a Rajoy, que además es otro corrupto, acusado de corrupción profunda y estructural en España, y además un fascista desde el punto de vista ideológico. Bueno, pero, eso es lo que es. Pero fíjate vos, pero es otra cosa, es un falangista. Pero ¿dónde lo reciben? Porque, bueno, pero entonces, digamos, vos ¿quién fue el primer país que saludó a Temer cuando llegó? Macri. Claro. Misma ideología. Y ahora Rajoy con la misma ideología y con las denuncias de corrupción con las que está denunciado el Partido Popular, ¿no? Bueno, ahora, y las denuncias de corrupción que tiene el propio señor presidente Macri, digamos, el tema del correo no está saldado. No, y está queriendo ser tapado y están presionando a los fiscales.
Claro, ni está saldado ni está explicado. No. Y la verdad que el tema del departamentito de este compañero, comparado con la deuda gigantesca de Franco Macri y de Mauricio Macri por el tema del correo argentino, la diferencia es sideral, digamos. Sí. Digo, no, vuelvo a repetir, no es que se puede medir en millones la corrupción, pero hay que tener cierta noción de las proporciones. Sí, sí, sí. O sea, acá estamos hablando de algo gravísimo, que la inmensa mayoría de la gente, especialmente los votantes de Macri, no conoce. Esto es así, no lo Totalmente, conocen, no, sí, sí, porque lo ocultan. No lo quieren conocer. En muchos casos se lo ocultan y en otros casos no los quieren conocer o admitir, ¿Cómo se puede ¿no? decir alegre de cuerpo, suelto de cuerpo, como dice Aranguren, que él, en fin, realmente cuando estén dadas las condiciones va a traer los dineros que tiene en el exterior, los va a traer a la República Argentina? ¿Y cuáles son los nexos que él conserva con la Shell y que él conserva con los paquetes de acciones que tiene y su pertenencia a un funcionariado empresarial que tiene influencia directa, ¿no es cierto?, por ejemplo, sobre el costo de los combustibles, sobre las tarifas, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto es de una inmoralidad, pero que se cae de madura. Total. Es decir, y la gente no piensa. Fíjate vos lo que se conoció en las últimas horas, ¿no? El secretario de Finanzas que está recibiendo todavía hoy un bono del Deutsche Bank donde trabajó y él tiene está de los dos lados del mostrador. Es un escándalo realmente. Es otro escándalo de proporciones gigantescas, digamos. El tema, ¿cuál es? Bueno, todos estos escándalos, Gustavo querido, ¿por qué son ocultados? Porque existe, por eso digo, hablo de mainstream, hablo de marea. Hay una marea de ultraderecha que anega el continente, es decir, desgraciadamente, que está negando a América del Sur, la está inundando, incluso ya con sangre, no solo con hechos, sino con hechos violentos como la de la concejala, ¿no es cierto?, de Río de Janeiro, uno de los testigos del asesinato. Estamos ante una situación muy seria y la derecha cuando pega. Así, acá hay que recordar desde el 16 de junio de 1955 en adelante, y tiene importancia hacer historia. El odio de clase con que se mueven, además, con la manera en la cual odian a los pobres, porque los odian, es muy curioso. Sí, digamos, los que deberían odiar son los pobres, deberían decir, no, pero ¿cómo este tipo se quedó con todo, tiene todas las mejores cosas, y yo no? Y el que odia no es el pobre, el que odia es el rico. Exacto. Odian a los pobres, o sea, aparte de convertirlos en pobres cada vez más, encima de todos los odian, entonces producen los bombardeos, los fusilamientos. No, y además lo dicen, Miguel, lo dicen, ¿no? ¿Cómo? ¿Ustedes subieron un escalón social? ¿Se iban de vacaciones? ¿Tenían un autito? ¿Adquirieron un plasma? No, estaban equivocados, vuelvan a ser pobres. Es tremendo realmente. No, es muy grave, muy grave. Hay eso parece una decadencia, una crisis. Y una falta de reacción de dirigencia en la Argentina, ¿no? Total. No, la clase política argentina está seriamente percudida, seriamente carcomida, está sin iniciativa. Hay una clase dirigente desertora en la Argentina de hoy. Totalmente. Bueno, ¿sabés qué pasa, Gustavo? Vamos a ser francos. Lo que se mueven son intereses. Y además la política se construye exclusivamente sobre la base de liderazgos personales y de formas abstrusas, complicadas y oscuras de financiar la política. Todo esto va en contra de la calidad de la política, es decir, la política es financiada de manera oscura y se levanta a personajes que para la gente pasan a ser los emblemas. Por eso la crisis de los partidos también, de que haya 18.500. ¿Quién se acuerda cuál es el partido donde está cualquier dirigente que se pudiera mencionar? Sí, sigue habiendo radicales y peronistas, digamos, pero sigue habiendo radicales y peronistas en 128 lemas distintos. Exacto, ¿viste? Totalmente. Entonces, esto porque es así, porque no existe una verdadera militancia, porque no existe un verdadero encuadramiento, porque tiene que ver con la acción mediática. Desgraciadamente, Gustavo, y los periodistas tenemos que hacer sobre esto una autocrítica muy seria y muy a fondo. Pero por supuesto. Hay una responsabilidad muy grave, no solo de la clase política. Por supuesto. Eso es para hablar en otro momento, que tenemos que hablar y mucho de la responsabilidad. Yo después de 60 años de profesión tengo que reducirme a mi sitio de mis redes sociales. Claro. ¿Por qué? Porque no estoy en ningún medio.
Sí, no, no, sencillo. es así, es así. Es así de sencillo, y no creo que sea porque soy mal periodista. No, creo que no. Miguel, un gustazo como siempre escucharte, ¿eh? Gracias, Gustavo, con el cariño de siempre que converso contigo. Así es, un abrazo y enorme. mandar el saludo a todos los compañeros de la mesa. Gracias, muchas gracias.